Hoy nos acompañan Osvaldo Madrid, dirige la firma de consultoría Probus, fue gerente general de Petroamazonas y tiene una amplia trayectoria en la industria hidrocarburífera regional. Gabriela Suárez Buitrón es la directora ejecutiva del Grupo Faro, experta en políticas públicas en los sectores público, privado, así como en ONGs. Y completa este panel Miguel García, presidente de la Asociación Nacional de Servidores Públicos y es parte de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Esta semana, el presidente Daniel Noboa puso el punto de reflexión sobre la situación del sector público a propósito del acuerdo ministerial que iguala hacia la baja los salarios de la burocracia. Esta decisión, por lo tanto, nos obliga a ampliar el debate sobre la verdadera situación de las empresas del Estado y sus funcionarios, en un país cuyos sectores estratégicos llevan 8 años de deterioro profundo por la falta de inversión, la anquilosada visión estatista y la corrupción. La pregunta que vamos a despejar esta mañana es si el problema del Estado son los sueldos de la burocracia o la ineficiencia. Claudia. En efecto, Carlos, es posible que la decisión del presidente Noboa de ponerle un techo a los sueldos de todo el sector público no sea la medida que el Estado necesite. Su intención es crear una pirámide con 10 escalas salariales en el nivel jerárquico superior donde nadie gane más que el primer mandatario. Quizá que con ello se dé orden a la nómina estatal de casi 500,000 funcionarios a nivel nacional, que en promedio ganan $1,317, es decir, casi 3 veces más que el salario básico del sector privado, $460. El primer punto a considerar es que el 90% de la masa salarial que el Estado destina cada mes, es decir, 870 millones, se va en maestros, médicos, policías, militares y servidores judiciales. De allí que el encajonamiento salarial dispuesto por el gobierno es para cortar los sueldos excesivos de más de 1,000 servidores públicos, sin que con ello el gobierno resuelva un problema mucho más complejo. ¿El Estado tiene un exceso de servidores? El segundo punto a considerar tiene que ver con el hecho de que Noboa pone a los ministerios y otras dependencias públicas al mismo nivel que las empresas de los sectores estratégicos. Según EMCO, la entidad en liquidación que las coordina, se trata de 12 instituciones que gestionan la riqueza del país. Es decir, el petróleo, la minería, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, el servicio postal y las navieras. Por su importancia, estas empresas públicas debieran estar gerenciadas con altos estándares y objetivos de rentabilidad, es decir, administradas por ejecutivos de alto nivel que en el sector privado difícilmente ganarán la misma remuneración que el presidente de la República, $5,072. La pérdida de competitividad se profundizará. Se ha hablado también de la corrupción y la ineficiencia del sector público, pero el decreto de fijación de salarios de Noboa no corregirá estos males donde los negociados o la penetración del crimen organizado son noticia todos los días, como ha pasado en CENEL, Petroecuador y la intermediación de crudo o las hidroeléctricas. En síntesis, ¿el problema central de la grave situación del sector público está resuelto? Carlos, empiezas el análisis. Gracias, Claudia, por esa primera aproximación. Doctor Miguel García, ¿por qué no está resuelto el problema y por qué usted cree que este acuerdo ministerial que plantea el presidente Noboa no soluciona nada? No soluciona nada porque no es nada nuevo. No es cierto que el presidente ni el acuerdo ministerial ponen techos a la burocracia más allá del sueldo del presidente. Esto está vigente desde el 6 de octubre del 2010, la Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el Registro Oficial número 294. O sea, esta limitación, este impedimento de ganar más que el presidente de la República, tiene exactamente 13 años, 5 meses. Pero hay 1,000 personas que ganan más que el presidente. O sea, hay 1,000 personas que están violando la reglamentación. Debe haber muchísimo. Debería haber, creo que hay muchos más. Yeah. La pregunta es, ¿qué ha hecho los ministerios de trabajo y los gobiernos de turno para que se cumpla esa disposición legal? Y le repito, el acuerdo ministerial, la disposición del presidente de la República, Noboa, no arregla nada. Tal vez hubiera sido sintomático si en el articulado del acuerdo ministerial hubiera puesto, en vista que se ha detectado que hay funcionarios que ganan más de lo que dispone la ley, más que el presidente de la República,
señores, Contraloría, procedan a una auditoría y que se devuelva lo indebidamente recibido. No pasa nada. A ver, Miguel, ¿usted cree que por el hecho de que se estaría violando un reglamento desde el año 2010, se pudiera, vía Contraloría, ver qué servidores públicos están infringiendo la ley, ¿no es cierto? No es reglamento lo que se está violando. El acuerdo Se está violando y la ley, claro. ley orgánica del servicio público. En consecuencia, esto es apenas un acuerdo ministerial muy por debajo Es de la decir, ley que si el orgánica. presidente quisiera que en adelante toda esta gente que se excede el salario del presidente se ajuste a este techo, no tienen que liquidarles, no tienen que indemnizarles, simplemente su rol de pago baja automáticamente. Sí, pero hay que tomar en cuenta también lo que usted mencionaba y lo que mencionaban como antecedente. No es competitivo, por ejemplo, que un gerente general de una empresa eléctrica, de la telefónica o de petróleos gane eso. Eso ya está contemplado en la propia ley, en la 7ª disposición general de la ley que le hago mención del 2010, Perfecto. le da la facultad al presidente de la República para que haga las excepciones y que considere estas circunstancias. Gente muy preparada, muy técnica y que va a manejar grandes empresas, no puede ganar igual que el presidente, tiene que ganar más. Esa es la realidad. ¿Es demagógico este acuerdo ministerial? Demagógico y creo que le da algunos votitos. Bien, Gabriela Suárez, buenos días. Cuando concertábamos esta entrevista, usted me decía quizás el problema no son algunos latisueldos, sino el promedio de salarios en general del sector público. Y yo le hago una pregunta adicional. ¿O es que hay demasiados funcionarios públicos en el Estado ecuatoriano? Sí, Carlos, buenos días y buenos días con quienes también acompañan esta mesa y buenos días con quienes nos escuchan. Bueno, en realidad la reflexión es bastante más compleja que eso, porque digamos, ahí hay como dos preguntas que se nos están planteando. La primera es si es que hay demasiados o no funcionarios públicos. En realidad la discusión sobre el servicio público creo que va bastante más allá de la cantidad de funcionarios o de los salarios que perciben. O de un acuerdo ministerial. O de un acuerdo Ya. ministerial, porque en realidad lo que tenemos que pensar es qué modelo de Estado, ¿no es cierto?, tenemos y si es que eso es eficiente o no es eficiente frente a las necesidades que tiene la población y que tenemos los ciudadanos ecuatorianos, y que además también si es que son pertinentes algunas de las estructuras del Estado para ciertas funciones que tiene sobre todo el sector público. Entonces no es solamente un tema de la escala salarial, cuánto ganan, cuánto no ganan, y tampoco es el promedio, porque en el caso, digamos, actual y vigente, ¿no es cierto?, según el Ministerio del Trabajo, tenemos funcionarios públicos y servidores públicos que ganan desde 547 más o menos hasta 5.071, que es justamente el techo de lo que gana el presidente de la República. Entonces hablar del promedio distorsionaría bastante el análisis. Pero sí es mucho más que un salario básico. O sea, si es que vemos justamente la escala más básica de 547 frente a lo que está el salario básico, sí hay una diferencia, efectivamente, pero el mismo Banco Central lo que dice es que en los rangos más bajos, digamos, en los cargos más bajos del sector público, sí puede haber una diferencia frente al sector privado. Porque, digamos, la escala salarial se fija y efectivamente allí puede haber efectivamente una brecha que estamos viendo de la diferencia, pero en los cargos más altos, de hecho, el sector público frente al sector privado, en realidad es menos la remuneración de lo que vemos en el sector privado. O sea, es decir, los cargos gerenciales que decía Miguel García son más bajos en el sector público que en el privado. Ahí hay un problema, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, más que un problema, digamos, creo que primero no es necesariamente comparable, ¿no es cierto?, el sector público tal cual con el sector Ahora privado. parece que sí, en algunos casos. Sí, pero digo, desde su función, desde su rol, desde lo que se considera, digamos, ¿no es cierto?, como su fin desde el sector público también. Pero lo que sí vemos es que... Gabriel, sí, perdón que le interrumpa, porque me tengo que ir con Osvaldo. Es decir, y diciendo que la mayoría de funcionarios públicos gana más que el sector privado, entonces ahí hay unas distorsiones o unas diferencias claras. Pero usted se planteaba una pregunta metodológica, es decir, ¿es más eficiente ahora el sector público, sí o no? O sea, ese creo que es justamente el análisis que me parece a mí que es válido y desde Faro, ¿no es cierto?, como un tanque de pensamiento independiente, estamos justamente analizando. El análisis va más allá de los salarios, tenemos que ver si es que estamos siendo como Estado eficientes. Perfecto. Osvaldo Madrid, ingeniero, buenos días. Estas medidas como la que tomó el presidente esta semana de fijar estos techos a la baja, ¿ayudan en realidad a la reactivación, por ejemplo, de las empresas públicas del sector estratégico que tienen una crisis terrible desde hace 8 años? Sí, Carlos, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Mire, en la introducción que usted hablaba de las empresas estratégicas. Son empresas que en este país y en cualquier país del mundo desempeñan un rol fundamental en el funcionamiento del Estado. El manejo de estas empresas tiene que ser encargadas a perfiles de un nivel muy alto.
¿Por qué? La complejidad de estas empresas que tienen aspectos de temas técnicos, obviamente, legales, contractuales, administrativos, Estratégicos. laborales, ambientales, sociales, hace que el gerente, la alta gerencia de la empresa tiene que tener una visión estratégica y global para el manejo de la empresa. Estos profesionales tienen que ser valorados de acuerdo a ese nivel de responsabilidad y de riesgo que están asumiendo. Y esa valoración para mí no tiene que estar completamente alejada de cualquier tema político. Tiene que estar alejada. Tiene que estar Ya. alejada porque si es que las decisiones políticas influyen de alguna manera en la administración de la empresa, entonces podemos estar en una dificultad bastante grave. Y ahí hablábamos de la eficiencia. La eficiencia no necesariamente está relacionada con los salarios, pero sí con una buena administración que sale de un buen administrador y de un buen equipo gerencial. ¿Y ahorita qué tenemos en las empresas estratégicas? ¿Deficiencia, o sea, ineficiencia, Osvaldo? ¿Bajos salarios, un desorden administrativo, gerencial, estratégico? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, hay empresas, como lo decía señor García, en las cuales los salarios sí son más altos incluso que el presidente. La ineficiencia no va por ahí, la ineficiencia va por la calidad de los procesos y los procedimientos internos que tiene la empresa y cómo han ido evolucionando a través del tiempo y a lo mejor cómo se han ido deteriorando incluso durante la vida de las empresas. Ingeniero, hablemos de eso en el siguiente bloque. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa y enseguida volvemos con más de Políticamente Correcto. Con el análisis, burocracia, ¿son los salarios o la ineficiencia? No se desconecte. En 2016, cuando estalló el escándalo de los papeles de Panamá, se constataron los negociados en Petroecuador y todo el mundo supo de los sobornos en Odebrecht. El deterioro de las empresas estratégicas del Estado no ha parado. Es decir, 8 años en un fracaso colectivo que está al borde del colapso. Veamos. Con la divulgación de los papeles de Panamá, Ecuador descubrió la corrupción que con Alex Bravo y Carlos Pareja Llanuselli desfalcó a Petroecuador con transferencias y contratos ilícitos. El escándalo de Odebrecht también develó cómo los sectores estratégicos que manejó el correísmo tuvieron sobreprecios y pago de altísimas coimas con la anuencia de Contraloría. Jorge Glass fue condenado y apresado. Con el gobierno de Lenín Moreno llegó el ajuste económico y la inversión pública se detuvo. En plena pandemia se cerraron TAME, los ferrocarriles y Correos del Ecuador. Hoy Moreno afronta un proceso legal por una presunta participación en el caso Sinohidro y la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, cuando era vicepresidente de Correa. Con Guillermo Lasso, los sectores estratégicos aceleraron su deterioro. El caso que dio fin a su gobierno se centró en cómo Hernán Luque Lecaro manejó las empresas públicas con presuntos vínculos mafiosos desde EMCO. Y ya, en la era de Daniel Noboa, las primeras alertas aparecen en Petroecuador, que no avisora un giro positivo. La producción petrolera está por debajo de los 480,000 barriles diarios y a punto de que esta actividad de más de 50 años pierda relevancia. ¿Qué tipo de medidas necesitan estas empresas para sanear y recuperarse? Carlos. Bien, gracias, Claudia. Ingeniero Madrid, ahí tenemos una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Me da mucha pena que esta semana, por ejemplo, el país haya visto que Guyana ya es una nación que nos está ganando en exportación de crudo. ¿Qué nos está pasando? Bueno, sí, lastimosamente la industria petrolera en Ecuador se vio afectada prácticamente desde el año 2015, cuando hubo una drástica caída del petróleo, del precio del petróleo en el mercado internacional. Eso hizo que los recursos que normalmente recibía la empresa para poder invertir y seguir incrementando la producción, empezaron a dejar de llegar a la empresa. Y es lo que está pasando ahora. Pero no se tomó ni una medida estratégica, no se relanzó a Petroecuador como hicieron en Colombia, es decir, obviamente, pensarlo estratégicamente. a ver, obviamente si es que tendríamos una empresa con un perfil mucho más alto que pueda ser relanzado o lanzado hacia el ambiente internacional del mercado de petróleo, podríamos tener aquí en el país muchos inversionistas, pero lastimosamente eso de ahí no se está dando por diferentes factores, la estabilidad
política, la estabilidad jurídica, la misma imagen que pueden transmitir las empresas públicas del país hace que haya cierto nivel de resistencia y todavía de temor en hacerlo, ¿no? Osvaldo, ¿y usted siente este momento, por ejemplo, que el presidente Noboa tiene una visión distinta o vemos como que el gobierno no logra entender la gravedad del momento que viven estas empresas estratégicas? Bueno, como le decía al inicio, las empresas estratégicas en este país desempeñan un rol fundamental. Manejan recursos importantes y aportan recursos importantes al país. Hay que darles la importancia y la relevancia del caso y hay que ponerles el ojo, ¿no es cierto? Yo siento que no está pasando eso. Parecería que no, parecería que si es que podemos tener una empresa pública como Petroecuador o CENEL, al cual le vamos a poner a un gerente general para que responda por todo lo bueno o malo que pase y le queremos pagar un techo que no alcanza y hay que hacer las comparaciones aunque son odiosas y a veces no son del todo, digamos, al mismo nivel. Pero sí, un gerente general de una empresa petrolera aquí mismo en el país que produce 50.000 barriles de petróleo gana 3 veces más o quién sabe, o 4 que lo que gana una Antes de irme con Miguel, estatal. Ecoavisa dice, Osvaldo, CNT tiene 391 millones de dólares en deterioro patrimonial porque sus pasivos se incrementaron en 319 millones de dólares. En salarios, señor García, se gastaron 11 millones anuales y las pérdidas desde 2021 fueron de 28 millones, 63 en 2022 y en 2023 aún no se sabe porque está el tema de rendición de cuentas. Entonces, estamos administrando una quiebra, ¿no es cierto? Los números son para eso, ¿no? Los números son para eso y que sabe para que en el futuro veamos un escenario incluso más negativo todavía. ¿Cuál es el papel del funcionario público frente a esta realidad? Porque da la sensación, y con todo respeto, señor García, que es como que el funcionario público le da lo mismo que la empresa le vaya bien o le vaya mal, porque hay contratos colectivos, hay sueldos, hay garantías, hay beneficios de ley que impiden que por objetivos de eficiencia se pueda como mejorar el nivel del trabajo de la burocracia. Carlos, yo quiero acotar una cosa. Estoy casi 40 años en el sector público y le afirmo sin temor a equivocarme que la mayoría de los jerarcas que van a manejar las instituciones y las empresas públicas no van por el sueldo. O sea, los gerentes, dice usted. Jerarcas, ministros, algunos, Ya. los de arriba de la jerárquica superior no van por el sueldo. Eso de que no, la mayoría no va por el sueldo. ¿Por qué van? Para salir de pobreza. Ya. Para llevar. O sea, llegan a corromper. A corromper. Ajá. Eso es un punto. Eso debe corregirse. Esta ley, la ley que rige a los servidores públicos, patrocina la corrupción, obliga a que seamos corruptos. ¿Por qué? Nos- ¿A los servidores públicos? Nos obliga. ¿Por qué? El artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público dice que entre los deberes que yo tengo es oponerme. Le leo para que no diga que me estoy inventando, porque ahora hay mucha gente que se inventa que La posverdad, Sí. cosas de la posverdad. deberes de los servidores públicos, literal D, cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse por escrito a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución y la ley. Suena bien, ¿verdad? Suena bien. El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría, ¿qué dice? Nos obligan a delinquir. Mire, los servidores públicos podrán objetar por escrito las órdenes de sus superiores, expresando las razones por tal objeción. Si el superior insiste por escrito, tiene que cumplirlas. Ya. Entonces el superior me insiste, sácame el informe ilegal. No, pero eso está en contradisposición. Te dispongo, de acuerdo al 41, entonces nos obligan a delinquir. Eso tiene que eliminarse. Una pausa ahí. A ver, Sí, o sea, Osvaldo. no creo que los funcionarios están obligados a ser corruptos, porque si es que La ley dice. la ley de la Contraloría dice que si recibe una orden por escrito tiene que acatarla, el funcionario simplemente tiene la potestad de renunciar e irse. ¿Sí? Por favor. Como debería ser, o Por denunciar favor. a quien quiera. Cuando uno vive del puesto a quien y que dice, corresponda. si no quieres cumplir te vas. No, eso es una especie de chantaje. Ya, eso Puede ya ser, es puede casi- ser Ahora que sí, tienes pero ocupación si no me cumples. decir que un funcionario público está obligado a ser corrupto,
creo que estamos ante un pronunciamiento fatalismo tenemos. que obliga realmente, ¿por qué Carlos, cree usted que hay es un 70.000 pronunciamiento que prácticamente demuestra qué es lo que está pasando en el sector público. O sea, Carlos, usted no me van a negar que todo gobierno ha tomado como botín político el sector público. Y explíqueme por qué es que hay 70.000 compañeros que trabajan con contratos de servicio ocasionales y 80.000 con nombramientos provisionales. Porque los de los contratos saben que si no cumplen la disposición del jefe, están al día siguiente afuera. ¿Usted podría asegurar que todas estas cifras dramáticas que hemos visto, por ejemplo, de CNT, es producto de la mala administración exclusivamente de los jerarcas, como usted ha llamado? ¿No hay una culpa ahí, Miguel? Pero desde luego que hay culpa de los trabajadores. Contratos colectivos leoninos que le culpan a los trabajadores. Créame, 40 años, nada de lo que se firma es gratis. Nada. El gerente que firmó compra silencios al comité de empresa. El Ministerio de Trabajo, que se hizo de la vista gorda, lleva billete. Ese es el sector público, ese es el sector. A cuenta de que ese comité de empresa representa un montón de gente, entonces queda bien con los empleados y queda bien con el jerarca. Y el jerarca queda bien comprado el silencio. Y ya han visto Perfecto. ustedes que algunos vienen con la mano adelante y otra atrás y en 6 meses salen en Mercedes-Benz. Gabriela Suárez, ¿qué podemos decir ahí? O sea, no, yo creo que primero el tema de las empresas públicas decíamos, primero tiene una ley específica, ¿no es cierto? Entonces hay una ley orgánica de empresas públicas. Entonces creo que primero hay que ver que es un sector que está regido con su propia norma y con su propia ley. Creo que ha habido varias iniciativas, de hecho en la asamblea se estaban tratando varias iniciativas justamente de la ley, de la reforma de la ley orgánica de empresas públicas, porque nuevamente, no es un tema solamente de salarios, creo que sí es bien extremo decir, digamos, que los funcionarios públicos están obligados a hacer actos de corrupción. De hecho, yo creo que la ética, ¿no es cierto?, y la transparencia tiene que estar absolutamente como principios en todos los ciudadanos, pero sobre todo también en los servidores públicos que tienen la obligación de cuidar los recursos pero públicos. Pero lo que está diciendo Miguel también me parece muy grave, es decir, estos comités de empresas son entes corruptos, entonces... Justo iba a eso, que en el sentido de que las empresas públicas tenemos que pensar esto de manera integral y con una reforma a la ley, que va desde cómo están formados los gobiernos corporativos de esas empresas públicas, ¿no es cierto?, para evitar justamente que se vuelvan botines políticos. Entonces, en casos exitosos que tenemos, por ejemplo, en otros países, pero también inclusive en algunas empresas públicas subnacionales, en algunas que están, ¿no es cierto?, que están atadas a gobiernos municipales, por ejemplo, vemos que sí son eficientes, vemos que sí hay calidad en el servicio que prestan, vemos que sí pueden inclusive generar ganancias, pero sobre todo, una de las recomendaciones, por ejemplo, de la OSD es que en las empresas públicas hayan gobiernos corporativos. ¿Qué es decir? O sea, ¿qué queremos decir con eso? Que los miembros de quienes gerencian estas empresas, primero sean personas técnicamente, ¿no es cierto?, preparadas y formadas en el sector o en el tema de la empresa pública, y segundo, que realmente tomen las decisiones sin ninguna influencia en términos políticos respecto de la gestión de las empresas. Me tengo que ir a corte. Luego del corte comercial vamos a ver un ejemplo en Colombia y seguimos con usted el debate. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto, además de suscribirse a 2 boletines informativos. En este bloque hacemos contacto con Edward Jaramillo. Él fue asesor de la alcaldía de Medellín de Sergio Fajardo, con quien vamos a hablar de eficiencia y rentabilidad en el sector público de Colombia. Edward, buenos días. ¿Por qué las empresas públicas de Colombia y la de Medellín en especial son tan exitosas? Lógicamente, empresas públicas de Medellín nace con el objetivo de poder prestarle el acueducto, el alcantarillado, la energía a Medellín, pero empieza a desarrollarse de una forma tan empresarial, siendo pública, de querer volverse competitiva, que se convierte en una empresa que incluso no se vuelve no solo un débito o una deuda o un quiebre o un problema para Medellín como municipio, sino que además le brinda con su rentabilidad unos recursos muy importantes para que la ciudad pueda tener desarrollo. ¿Los servicios públicos que se dan a una ciudad pueden generar rentabilidad económica?
empresas públicas de Medellín, como otras empresas que son privadas con las que compite, Celsia, por ejemplo, del Grupo Empresarial Antioqueño, o sea, como una empresa que también está en el sector privado y que trabaja los mismos temas de energía, pues compiten en igualdad de condiciones por mercado. Es decir, ¿son empresas competitivas? Claro, es que es un mercado, el mercado de la energía, el mercado del agua, cada vez son mercados más competitivos en el mundo. Edward, ¿cómo evitar que una empresa pública se contamine con nombramientos políticos? Pues sabemos que quienes escogen al gerente de EPM y de otras instituciones de otras ciudades son los alcaldes. Y yo creo que frente a esa pregunta que tú me estás señalando, y es importante hacer esta claridad porque yo pues no soy un vocero directo de la empresa, pero desde ahí doy esta visión, es poder entender efectivamente que aunque el alcalde es el jefe directo de la junta directiva de la empresa, cuando llega cualquier alcalde en su periodo de 4 años a la ciudad, uno de los cargos más importantes que hay que pensar es quién va a ser el gerente de las empresas públicas. Y esa mirada no es una mirada política ni electoral, esa es una mirada técnica. ¿Estos gerentes vienen siempre del sector privado? No es un criterio que sea del sector privado, del sector público, sino que los principales criterios son grandes administradores que entiendan los mercados, que sepan cómo administrar efectivamente una compañía de este tamaño y que puedan llevar al crecimiento. En Colombia también tenemos a Ecopetrol, por ejemplo, que es que además todo el mercado del petróleo es un mercado y de los hidrocarburos, es un mercado que para el Producto Interno Bruto de Colombia, o sea, es supremamente importante e históricamente ha sido muy importante. Entonces, esos nombramientos por lo general, yo no puedo decir que siempre, pero por lo general son nombramientos que se han dado con carácter técnico. ¿Un gerente de una de estas empresas públicas en Colombia puede ganar más que el presidente? Es que debe ser así, porque si yo quiero traer un gerente a que esté al frente de empresas públicas de Medellín, paralelo está otra empresa como Celsia. Entonces, el sector privado no puede estar solamente, digamos, con sueldos competitivos y el sector público no, porque si el sector público no tiene sueldos competitivos, pues no va a poder llevar la mejor calidad posible a estos cargos, que toman decisiones, que administran el patrimonio de todos, porque al final el patrimonio de empresas públicas de Medellín, de Ecopetrol, es un patrimonio de Ecopetrol de los colombianos, en empresas públicas de los medellinenses. O sea, administran un patrimonio que es muy importante, nos pertenece a todos y por eso tenemos que tener los mejores al frente de estas decisiones y de estas organizaciones y por eso tenemos que tener salarios competitivos. Edward, gracias por atendernos. Bueno, Carlos, continúa. Abrazote, chao. Gabriela Suárez, ¿qué está haciendo Colombia, qué ha hecho Medellín, que no hemos hecho nosotros? Justamente lo habíamos dicho antes, ¿no? O sea, primero este tema de instauración de modelos de gobernanza corporativos en las empresas que eviten, entonces, uno, que tengan, como decíamos, perfiles adecuados, que sean expertos en el tema, que sepan gerenciar, que sepan administrar un negocio. Eso es súper importante. Y como decíamos, que no se contaminen con los temas políticos. Gabriela, perdón que le interrumpa. Para eso se necesita una nueva ley, o sea, hay que crear una ley para eso. La ley actual no funciona para esas empresas. No hay que crear, sí hay que hacer unas reformas. En el país siempre estamos pensando que hay que crear nuevas leyes, etcétera, pero sí hay que reformar efectivamente algunos de los elementos de la ley actual. Entonces creo que eso es una de las cosas que estamos viendo en el caso exitoso de Medellín o en Colombia. Otro elemento que es súper importante es analizar cuándo es pertinente o no es pertinente una empresa pública para prestar qué tipo de servicios. Deberíamos estar entonces pensando en aquellos que efectivamente son rentables. Pero fíjese lo que dice Edward, ¿no? Es decir, en Medellín tienes unas empresas públicas muy fuertes que compiten con una privada, es decir, no hay un monopolio, no se privatiza la empresa pública, pero se les pone a competir la privada con la pública, y hay un nuevo concepto. Efectivamente, y por eso digo que también es súper importante ver en dónde y en qué sectores donde efectivamente hay esa posibilidad de negocio, si lo queremos llamar así, también es una opción para lo público entrar en ese negocio. Bien, Osvaldo Madrid, desde el presidente Correa para acá, ¿no les ha interesado tener este tipo de administración corporativa de las empresas estratégicas? ¿Por qué? A ver, hace un momento se hablaba de los bonos de eficiencia que lo mencionaba el señor García. En el corte decía. Luego corte, le vamos a preguntar para que la gente no se pierda. Para que profundice un poco más. Pero sí. Yo recuerdo que cuando estábamos en Petroamazonas tenía un sistema de gestión que se manejaba justamente en base a objetivos. Y la eficiencia y los bonos, la compensación que podía tener el trabajador era en función de los resultados que tenía durante su gestión. Y había objetivos
y metas corporativas que tenía que cumplir desde la cabeza, que era el gerente general, hasta el último empleado de la Osvaldo, empresa. pero salió usted y llegó Iannuzzi y llegó Bravo y se fregó todo, porque una- hace lo que dice Miguel, empieza alguna lógica de corrupción a entrar ahí. Es que hay una lógica que también, una lógica perversa que existe aquí en nuestro país y creo que en muchas partes, de que siempre el que llega tiene que echar a la basura todo lo que hizo el anterior. Y hicieron con usted. No, antes manejábamos un sistema de balance scorecard que se llama, en el cual, como decía, había objetivos corporativos, departamentales e individuales. Y el objetivo de cada trabajador contribuía al objetivo de su departamento y a su vez al objetivo de la empresa, y el objetivo de la empresa obviamente contribuía al beneficio Pero del país. lo que hemos visto ahora es un montón de, o sea, en los últimos 8 años hemos visto un montón de gerentes y jefes corruptos. No generalicemos, pero muchos que han hecho trizas todos estos empresas estratégicas. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué para los colombianos sí se les hace más fácil que un alcalde ponga a un gerente que vaya por amor a la camiseta, y por qué en Ecuador siempre tenemos que estar con el cuidado de que es un corrupto? Bueno, lo que decía la persona de Colombia es que, como lo dije al inicio también, hay que poner a los mejores a cargo de las empresas porque están manejando recursos importantes del país, pero su valor, su precio también tiene que ser considerado y tiene que estar alejado del cálculo político. Pero ¿cómo El logramos salario, que se aleje? O sea, ¿cómo logramos que Ecuador deje el cálculo político? Hace falta la voluntad política también, porque hablábamos hace un momento, lo decía Gabriela, hay la normativa, posiblemente hace falta ciertas mejoras o cambios, pero si es que hay la voluntad política, se aplica la norma y salimos de este problema. Claro. Miguel, Edward Jaramillo decía en la entrevista con Claudia que las empresas públicas, y yo le decía a Gabriel hace un momento, funcionan con una lógica de mercado. Están diciendo el mercado, él repite muchas veces el mercado, por eso empresas públicas genera utilidad, le da dinero a la alcaldía, no tienes que depender del presupuesto general del Estado para que funcione, por lo tanto no hay paros de los GATS contra el gobierno porque no les pagan las... O sea, es una visión distinta. ¿En qué momento el servidor público se perdió de esta lógica de producción y de servicio público, Miguel? Bueno, lo que usted acaba de mencionar, el señor que hablaba, es una excepción. Cuidado, voy a pensar que todas las empresas colombianas son exitosas. Pero funcionan mucho mejor que las trabajan ecuatorianas. Le doy mi palabra. Sí. ¿Cuán difícil es? ¿Por qué parece que fuera tan difícil solicitarle al Estado o al gobierno de turno que no le tome a la empresa, al sector público, como botín político? Si dejaran de tomarlo como botín político, pondrían a los mejores profesionales al margen de que sea su coidiario o no. Eso es lo que pasa. Ponen coidiarios, ponen jerarcas, ponen ministros. Ni le quiero mencionar una ministra que confunde y que dice que el río Garrapata es más caudaloso y recorre más que el Amazonas. 15.000 kilómetros. Por La ministra favor, del Ambiente, por favor. Sade Fritzi. Bueno, Ajá. por favor. Entonces, es mucho pedirle que escoja gente gente esos capacitada. nombramientos, ahí empiezan los Políticos. problemas. Ya, pero Nombramientos haciendo una visión... Y verá que es el mal menor. Bueno, ya, nombramiento político. No, pero la ministra del Ambiente es el cargo más importante que puede tener un país como el si es ecuatoriano. político y para el lleve. Ahí sí estamos complicados. Pero, Miguel, usted mismo decía en el bloque anterior que las centrales sindicales se prestan para este juego. No, yo no he dicho las centrales. No, usted dice que los que dirigen las centrales. El tipo, no he dicho eso. El tipo de organización son de primer grado, segundo grado. Las centrales sindicales están al margen de los contratos pero colectivos. los comités de empresa, entonces. Los sindicatos, que antes se llamaban sindicatos para el contrato colectivo, se llaman comité de empresa de cada una de... Soy más no preciso. todos. Pero ahí también hay una complicidad. Es decir, es fácil, a mí me representa un comité de empresa y ellos me negocian todos los contratos colectivos, pero yo no reacciono como servidor público a que esa empresa pública tiene que producir, como produce empresas públicas de Medellín, por ejemplo. Pero ¿quién tiene que controlar el manejo Ustedes mismos, de la empresa? es un tema ético. También al que le pongan al frente. Perfecto, bien pagado, de acuerdo a sus capacidades y también bien controlado, pues. ¿Cómo es posible? Usted sabe perfectamente, un ministro dice, el sueldo no me alcanza ni para los tabacos. Entonces, no está por el sueldo, pues. Un asambleísta dice que no termina el mes y que tiene que prestarle la última semana a la suegra para sobrevivir y se lanza a la reelección. O sea, no está por el sueldo. Eso es lo que tiene que escoger el gobierno de turno. Que no vayan por el sueldo, sino por la honradez y el privilegio de servir la patria.
Bien, ahí entonces no hay un mea culpa, no hay un mea culpa de Pero ustedes. desde luego si es un ¿Cuál es un conjunto, mea culpa, por ejemplo? es el conjunto, esto es un sistema. El sector público está incrustado en corrupción. Eso es la verdad. No es que es un genio el que viene y roba de un... ¿Cómo lo hizo? Hay un aparataje que queda ahí, enquistado. Es solo que venga el jerarca, eche el aceite 3 en 1 y empieza a funcionar la maquinaria. Tiene que haber una depuración total y eso no implica rebaja del número de personas. Hay que quedar puntualizado. Me voy a cortesía. No. Brevemente. La escala la jerárquica superior hemos estado hablando, pero es necesario decir que la escala de los soldados, de los de abajo, de los empleados públicos, no ha sido movida en 12 años, congelada sueldos y salarios de hace 12 años. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Siga este debate también en las redes sociales oficiales de Políticamente Correcto. Una nueva pausa y regresamos con más de Burocracia. ¿Son los salarios o la ineficiencia? Seguimos en Políticamente Correcto. Miguel García, ¿usted creería que un buen paso que puede dar el gobierno del presidente Noboa adelante es revisar los contratos colectivos de muchas empresas públicas para evitar abusos o exageraciones, dado el momento complejo que vive el país? ¿Cree que es posible? Es posible ¿Y se debe hacer? cuando se argumenta por parte de los compañeros que son intocables los derechos adquiridos. Lo que hay que agregar es que son intocables los derechos legalmente adquiridos. Si en el esquema, en el proceso de la firma de los contratos colectivos, se saltaron puntos fundamentales y firmaron pese a ello, por ejemplo, en el contrato que estamos mencionando, ¿Cuál? no existe el informe, CENEL, Ya. no existe el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Se saltaron. El contrato colectivo solo puede proteger a los que están bajo el Código de Trabajo. Le compraron a un juez de ni sé dónde por ahí y les incorporaron a los de la LOEP también, a los administrativos. Claro. Código de Trabajo es la gente que tiene menor sueldo y que es un trabajo más... Solo técnico, ellos están sí, facultados ya. para tener Ahora, contrato Miguel, colectivo. ¿usted creería que, por ejemplo, un buen paso del gobierno de la ministra de Trabajo es que todos estos contratos sean revisados por Contraloría, por ejemplo? Un buen paso sería de que agregue un artículo al acuerdo ministerial 039 y le diga a la Contraloría que en vista de que se han detectado eso, les haga devolver a los que están recibiendo de manera ilegal esto por ¿Y encima. por qué eso no hace el gobierno? Porque eso no sé si le dará votos. Bien, Gabriela Suárez, ¿cómo podríamos reenfocar este momento? Hemos visto un ejemplo en Colombia, vemos estos grandes problemas anquilosados que tiene el país. ¿Cómo crear lo que usted decía, un modelo de servicio público distinto? Bueno, primero creo que hay que celebrar el momento de que se dé el debate, ¿no? O sea, creo que nosotros como organización de la sociedad civil y además justamente que fomentamos el diálogo con evidencia, con análisis, no solo con opiniones, sino sobre todo eso, con evidencia, con meternos a ver realmente a profundidad qué es lo que está pasando en el sector. Primero, como decía, celebrar eso y segundo, creo que sí hay una oportunidad y sí hay un momento de que como sociedad reflexionemos en torno a estos temas y definamos cuáles son las reformas necesarias, ¿no es cierto? ¿Hay o no hay la voluntad política para hacerla? ¿Cuáles son las principales soluciones y modelos que podemos? Todo está escrito, no hay nada que inventarse. De hecho, nosotros como tanque de pensamiento hemos estado hablando con otros tanques de pensamiento de la región, pero también en el mundo, y decíamos, ahora lo que nosotros necesitamos son los cómo. Diagnósticos nos sobran, ¿no es cierto? Ya las recetas también, los qués. Deberíamos empezar a pensar justamente los cómo, y ese es un compromiso, al menos desde Faro, que ponemos al servicio Gabriela, de la comunidad, de los tomadores de decisión, etcétera. Y ese cómo no necesita de reformas legales, sino simplemente una capacidad de ejecución y claridad de los gobiernos. No del Poder siempre, Ejecutivo. digamos, puede haber de todo, ¿no es cierto? Efectivamente puede haber reformas legales, pero también ya hemos visto mucho de lo que hemos vivido en los últimos meses, que no necesariamente son reformas legales las que se necesitan, sino voluntad política, decisiones, ¿no es cierto?, estratégicas, reales, técnicamente tomadas. Muchas de las decisiones políticas son reactivas frente a lo que dice la opinión pública, etcétera. Necesitamos evidencia, análisis
y sobre todo un sentido técnico para Gabriela, la toma de ya, decisiones. eso en el caso macro que es del gobierno, pero ¿qué hacemos ya con un tema que es de corte ético, moral, de voluntad propia? Los GATS, por ejemplo. O sea, tenemos un alcalde en la ciudad de Machala que todos los años trae y arma unos conciertos y unas farras impresionantes, que es dinero que se está desperdiciando, porque las necesidades son otras, y los mismos GATS, sus otros compañeros, se quejan de que no les pagan y todo. Y lo fácil es quejarse al gobierno central cuando vemos que hay un aprieto general de falta de recursos. ¿Cómo lograr cambiar esta visión del sector público y cuánto nos tomaría? El cuánto es difícil, digamos, pero creo que primero es necesario empezar ya, desde ya. No tenemos más Con el tiempo que liderazgo del perder, presidente. totalmente. Y digamos, también desde en los gobiernos autónomos descentralizados, con los liderazgos también de las autoridades a ese nivel. Hay iniciativas, nosotros mismos estamos justamente trabajando desde Faro en construir ahora una propuesta de toda una plataforma de transparencia fiscal a nivel subnacional. Necesitamos también como ciudadanos saber a nivel de los GATS, los municipios, los gobiernos provinciales, ¿no es cierto?, en qué utilizan los recursos. Entonces, no solamente cuánto reciben, ¿no es cierto?, ni la queja de que si no se les paga o no se les paga, sino realmente en qué están utilizando y la calidad del gasto. Yo creo que necesariamente tenemos que impulsar, Carlos, un debate profundo en la sociedad respecto de la calidad del gasto público. Entonces, Calidad de gasto, perdón que le interrumpa, y también de calidad en el desempeño de todos los funcionarios públicos. Totalmente. Hay que cambiar ese chip. Hay que totalmente saber que, ¿no es cierto? Primero, los funcionarios públicos, de acuerdo, todos están regidos por una escala salarial, pero debemos saber que tienen los perfiles que deberían tener, que están cumpliendo las funciones que deben cumplir, que cumplen metas, indicadores. Deberíamos incorporar mecanismos de evaluación, ¿no es cierto?, de eficiencia, etcétera. Pero como decíamos también, ¿en qué sectores tiene que estar entonces el Estado? ¿Cuándo es pertinente o no es pertinente? ¿A quiénes estamos llegando? ¿Realmente estamos con esos montos, ¿no es cierto?, con esas cantidades que se están utilizando desde el sector público? ¿Estamos realmente resolviendo los problemas? ¿Dónde hay espacios de optimización? ¿Cuáles son los gastos que no se deberían dar? Entonces creo que es llamar a la sociedad a un debate realmente bastante más profundo respecto de la situación del sector público, pero también poner en valor. O sea, es fundamental el sector público para una sociedad. Claro. Osvaldo, en el año 98 el gobierno de turno reestructuró el SRI y le volvió una institución moderna y modelo en la administración pública. ¿Usted cree que eso es lo que se debería hacer ahora en Petroecuador? Sí, por supuesto. O sea, como hablábamos hace un momento, tiene que haber la voluntad política. Ya. La Pero es normativa. urgente que en Es Petroecuador urgente, hay que empezarlo. Seguramente no va a tomar poco tiempo. En el año, recuerdo yo que en el año 2012 el ministerio en aquella época contrató una consultoría internacional para hacer un assessment, una evaluación tanto de Petroamazonas como de Petroecuador, encaminada a un proceso de reestructuración y de mejora de ambas empresas. Se identificaron las fortalezas y las debilidades de ambas, porque ambas tenían ambas cosas. Pero pasó el tiempo y obviamente quedó eso en nada otra vez. Hay que hacerlo, sí, el tema de un modelo de gestión que esté encaminado a la eficiencia a través de indicadores, de cómo medir las cosas, es algo que tiene que hacerse. Osvaldo, si nosotros diríamos, a ver, vamos a ponernos a hablar y vamos a reestructurar Petroecuador, ¿qué se necesita? ¿Un cambio legal? ¿Habría que ir hacia un modelo como de sociedad anónima, como ese Ecopetrol, donde pueda entrar, no sé, accionistas privados, ciudadanos a poner en bolsa ese dinero? ¿Que entre un nivel empresarial a regir eso, o simplemente la Petroecuador como está, con un buen gerente para subir los barriles de crudo? Mire, se ha hablado mucho de esto, de llevar a Petroecuador a una sociedad anónima y que esté cotizando en bolsa. Petroecuador no está en las condiciones de poder pasar a eso. En el 2013 quiso hacer ese acuerdo. Sí, y en ese momento había dos empresas petroleras en Ecuador. Petroamazonas y Petroecuador. Una de ellas estaba en mejor posición de poder llegar a hacer eso. Porque para poder cotizar una acción en bolsa tiene que tener estados financieros al día, inventarios al día, propiedad planta de equipo al día, sin problemas laborales, sin problemas legales, etcétera. ¿Usted cree que Petroecuador al momento está en esa condición? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Petroecuador? Para mí la solución es un poco drástica, ¿no? Es un poco dramática y radical. Yo no sé si Petroecuador pueda necesariamente llegar a cumplir los requisitos que se necesita para eso.
El Estado tiene que sentarse a analizar una solución completamente diferente. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Crear otra empresa? ¿Cerrar eso? ¿Quién sabe? Puede ser la solución. ¿Cerrar A lo Petroecuador mejor puede ser tener una solución? empresa nueva, una empresa petrolera nueva de estándares internacionales que se acople realmente a las necesidades del país, que se pueda entrar a cotizar en bolsa, que pueda captar inversionistas, ¿sí? Pero que esté creada y que esté diseñada justamente como para poder actuar de esa manera. Actualmente, ¿qué es lo que vemos? Es que estamos con una empresa que, si bien hace los esfuerzos necesarios para poder aportar al país, sin embargo, tal vez su misma estructura interna, cómo ha ido evolucionando a través de los años, ya les hace difícil cambiar. Es algo que A todos, gerentes y técnicos y funcionarios. yo no hablo necesariamente de personas como tal Sino o de de procesos. posiciones, sino de una reorganización interna, estructura de sus procesos, de sus procedimientos y su forma de manejar, de su modelo de gestión. Hablamos del modelo de gestión, ¿cómo puede hablar, por ejemplo, cómo podemos medir los resultados de Petroecuador o de una empresa cualquiera del sector público si no ponemos indicadores? Claro, Osvaldo, si es que no hay un cambio drástico como usted plantea, difícilmente vamos a llegar a 2025 con una recuperación de 550,000 barriles al día, tal como están las cosas. Mire, el sector petrolero es un sector que necesita una inversión bien alta, ¿sí? Producir más petróleo o a veces solamente mantener la producción necesita de altos niveles de inversión. Si es que la empresa pública sigue siendo manejada políticamente, recuerde que la ley de empresas públicas le dice que las empresas públicas tienen que tener autonomía administrativa y de gestión. Eso no se da. La empresa pública sigue dependiendo de los recursos que le da el Estado. Y si es que no hay recursos que le dé el Estado y no puede captar recursos externos, difícilmente los objetivos pueden irse cumpliendo. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Osvaldo Madrid, ¿es políticamente correcto que el centro del debate alrededor del servicio público se mida solo por el salario de los funcionarios? Bueno, yo creo que es políticamente correcto que los salarios de los funcionarios que manejan las empresas más estratégicas del país no tienen que estar influenciados por temas políticos. Ahí podemos entrar en una total discordancia con lo que realmente la industria y las empresas necesitan para llegar a alcanzar los objetivos de eficiencia y los objetivos de recursos que tienen que aportar al país para su bienestar. Miguel García. Es políticamente correcto que se haga cumplir la ley, pero es políticamente incorrecto, como parece ser, que se levante una campaña con el propósito, a mi criterio, de desprestigiar a las empresas públicas y crear en la opinión pública esto. La necesidad y la solución es privatizarlas. Gabriela Suárez, ¿qué es lo políticamente correcto? Es políticamente correcto hacer un análisis bastante más allá de los salarios de los servidores públicos y avanzar en un análisis mucho más profundo respecto de la carrera de los servidores públicos, 1, 2, de la calidad del gasto público y 3, del modelo de Estado que tenemos actualmente. Y bien, llama la atención que entrado ya el cuarto mes del gobierno, el presidente Daniel Noboa no trace una ruta clara de cómo reactivar un sector público que, desde los escándalos de corrupción de 2016, va de tumbo en tumbo. Cabe saludar el deseo del primer mandatario porque se cuide cada dólar del presupuesto para bien usarlo. Y desde esa óptica, los techos salariales que insiste en que se cumplan van a ser bien vistos por la ciudadanía. Sin embargo, hay un grave problema de fondo que no se afronta con decisión. Es decir, la urgencia porque las empresas públicas, sobre todo las del sector estratégico, entren en una reingeniería total, con estándares internacionales y una capacidad de gerencia solo comparable con las empresas más grandes y competitivas de la región, no del país, de la región. Caso contrario, asistiremos de inmediato al colapso de industrias insignes, como la del petróleo o las telecomunicaciones, que morirán por la desidia, perjudicando los altos intereses nacionales. La oportunidad de este giro de tuerca no puede evaporarse por cálculos políticos o por ese clientelismo nefasto
que se ha llevado toda nuestra riqueza. Hasta el próximo programa. Y así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en Spotify. Puede escucharnos en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.